Hermano, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más al canal Apología Adventista para seguir estudiando la palabra de Dios. Sean bienvenidos, hermanos, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Queremos dar la bienvenida a nuestros hermanos también que son primera vez que se acercan a este canal. Queremos invitarles a que se suscriban al canal, si aún no lo han hecho, que le den like a los videos, comentar y activar las notificaciones. Nos referimos que a la par de suscribirse está una campanita. Allí puchar o tocar todas. Significa eso que cuando se suba un nuevo video a este canal, su dispositivo le va a notificar. Hermanos, gloria a nuestro Dios porque nos permite una vez más poder predicar la palabra de Dios a través de este medio. Queremos, hermanos, en esta ocasión queremos estudiar un tema supremamente interesante que tiene que ver con verdad presente. Así que, hermanos, queremos orar para pedir la dirección del Espíritu Santo y que este tema que vamos a estudiar que pueda quedar claro y entendible. Así que vengamos de rodilla. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permites en esta ocasión poder predicar tu palabra. Danos discernimiento, sabiduría a lo alto para que podamos discernir tu palabra y que este mensaje, Señor, pueda quedar impregnado en nuestra mente y en nuestro corazón y pueda dar frutos para honra y gloria a tu nombre. Bendice a nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados a través del conocimiento de tu palabra, para que podamos nosotros crecer en conocimiento y no podamos ser engañados por Satanás. Danos discernimiento a través de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos y amigos, quiero que tomen sus Biblias porque vamos a tener una clase. Vamos a enseñar un tema supremamente interesante. ¿De qué se trata el tema? Vamos a hacer un análisis profundo sobre el término que significa reformista o reforma. Es interesante que una vez predicando en una iglesia adventista sobre la importancia de cuidar nuestro cuerpo y alimentarnos correctamente, sobre el mensaje de la reforma pro salud, la importancia que la Biblia enfatiza de que nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo porque es templo y morada del Espíritu Santo, y lo que dice la mensajera del Señor en sus escritos de la gran importancia que como adventistas le pongamos énfasis a la reforma pro salud. Ya que Elena de White dice que el mensaje de la reforma pro salud es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. O sea que este mensaje de la reforma pro salud no pertenece a ninguna iglesia, sino solamente al pueblo adventista que tiene luz sobre este tema. Y hemos sido llamados para predicar estos mensajes tan importantes de que la gente ignora, el mundo lo ignora. La forma para curarse de toda enfermedad es a través de un régimen alimenticio a base de frutas, vegetales y hortalizas. Ese es el mensaje de la reforma pro salud. Y recuerdo que en esa iglesia, después de haber predicado sobre la importancia de obedecer la reforma pro salud, se acerca un hermano y me dice: hermano Rafael, usted, ¿verdad que usted es reformista?, me dijo. O sea que él quería decir de que yo no soy miembro de la iglesia adventista del séptimo día, sino que era reformista. Es interesante que me llamó la atención cuando él dijo esta palabra, reformista. Y esto, hermanos, es muy común escucharlo en miembros de iglesia cuando se predica un tema que no es muy popular dentro de la iglesia adventista, pero que es mensaje de la iglesia adventista. Surgen hermanos diciendo: hermano, usted es un reformista. Inclusive en las redes sociales muchos hermanos me han escrito: hermano Rafael, tú eres un reformista. Igual como el término disidente se está pervirtiendo y usando mal, así también el término reformista se está usando por hermanos faltos de conocimiento, lo están usando despectivamente para contradecir la verdad de Dios y para justificar el error. No sé, amigo y hermano, si usted ya escuchó esta palabra, reformista. Es muy común escuchar este término en la ala liberal de la iglesia, porque en la iglesia adventista tenemos una ala liberal de que todo lo que el mundo practica, lo practican ellos. Y eso es un término que ellos mucho lo usan, el término reformista, el término disidente, ellos lo usan y lo señalan
a los hijos de Dios que están predicando la verdad presente. El término que también usan es fariseísmo, extremismo. Dice que ellos dicen de que predicar temas así contundentes, que tiene que ver con exhortación y amonestación, ellos dicen de que eso es extremismo, que eso es fariseísmo, igual como el término reformista. Es muy común que se usen esos términos, reformista y disidente, pero son términos que están siendo mal aplicados y mal usados para justificar el error. En esta ocasión, hermanos, vamos a hacer un estudio profundo de lo que significa ser reformista y de lo que significa hacer una reforma en la iglesia. Quiero que analicemos, hermanos, en primer punto, de dónde proviene la palabra reformista. Es interesante que la palabra reformista es una palabra muy buena si se usa correctamente. La palabra reformista viene de reforma. La reforma es buena si se usa correctamente. Busqué el diccionario de la Real Academia Española qué significa la palabra reforma, porque reformista proviene de reforma. Y noten cómo dice el diccionario RAE. Reforma, acción o efecto de reformar o reformarse. Y dice, aquello que se propone, proyecta o ejecuta con innovación y mejora en algo. O sea que la palabra reforma no es una palabra mala, ni tampoco la palabra reformista. El reformista es aquel que aplica la reforma. Es porque quiere mejorar algo. La reforma es para mejorar algo, dice un diccionario secular. El diccionario RAE está diciendo que la reforma tiene que ver con algo que se propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejora en algo. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros usemos el término reformista para usarlo despectivamente contra un siervo de Dios que está predicando la verdad bíblica basada en la Biblia y el espíritu de profecía? Ahora, es interesante, hermanos, que aunque el término significa algo bueno, nos referimos al término reforma y reformista, pero también se puede usar mal si se saca fuera de contexto, ya que existen muchos grupos separatistas desligados de la iglesia organizada que dicen que ellos son reformistas, que han sido levantados para reformar la iglesia, pero lo están haciendo de una manera equivocada. Aunque el término es bueno, el término reforma, reformista, pero se puede pervertir de una manera incorrecta, como por ejemplo estos grupos separatistas que quieren reformar la iglesia y sus doctrinas. O sea que este término lo están pervirtiendo estos grupos separatistas, porque no quieren ver una reforma espiritual dentro de la iglesia, sino que quieren reformar las doctrinas y las creencias de la iglesia. Esto es un engaño satánico, porque vamos a ver en este estudio que el problema no está en las doctrinas, el problema no está en el mensaje, el problema está en nosotros, que necesitamos ser reformados para que vivamos en armonía con el mensaje que profesamos. Ahora, mientras que el término reformista se está usando mal dentro de la iglesia adventista y se está usando en un sentido peyorativo para atacar a aquellos que predican cosas que no son muy agradables al pueblo. Por ejemplo, predicar de la reforma pro salud. Muchos le llaman que eso es ser reformista. Imagínense, hermano, cuando lo leen en la Biblia el espíritu de profecía. O sea, el espíritu de profecía no es monopolio de ningún grupo separatista, adventista. El mensaje de la reforma pro salud es originario de la iglesia adventista del séptimo día. También cuando se predica acerca de la indumentaria cristiana, surgen hermanos diciendo, este hermano es reformista. A mí me lo han dicho, hermanos. No se imaginan, hermanos, por mensajes en las redes sociales, cómo me llegan mensajes de esa índole, diciéndome, hermano Rafael, tú eres un reformista. Porque ellos creen de que predicar temas en contra del papado, en contra de las falsas doctrinas de Babilonia, en contra de prácticas erróneas que se han infiltrado en la iglesia, que provienen del mundo,
Para ellos esto significa ser reformista y lo usan en un sentido peyorativo. Ambos extremos han pervertido el significado de lo que significa la palabra reforma y reformista. Los grupos separatistas porque quieren reformar la doctrina de la iglesia, mientras que la ala liberal dentro de la iglesia usan este término para defenderse y para justificar el error y la apostasía. Téngalo por seguro, un hermano que no acepte la exhortación y la amonestación y el reproche, aunque se le demuestre con la Biblia y el espíritu de profecía, siempre se va a defender usando esta clase de términos: disidente o reformista, o extremista o fanático. Ya me lo han dicho, hermanos, fariseo. Saben, hermanos, a mí me dicen ese término más cuando hablo mucho de la reforma pro salud. Ellos dicen de que esto es ser reformista. No sé, amigo hermano que estás escuchando este mensaje, tienes este problema con estos hermanos, que siempre que se predica un tema de exhortación del púlpito, ya lo ven como extraño a uno, ya lo ven como algo anormal, y empiezan a hilarlo y empiezan a usar términos peyorativos. Este hermano es un disidente o este hermano es un reformista. Esto, hermanos, es diabólico. En muchas iglesias adventistas está pasando esto, hermanos. Ya muchos hermanos me lo comunicaron. Satanás está usando a muchos ancianos de la iglesia adventista para defender el error y la apostasía. Como que si no estudian o como que no leen, lean. El problema, hermanos, es que por la ignorancia algunas veces nosotros empezamos a defendernos y defender el error. Si nosotros estudiáramos, hermanos, conociéramos quién está enseñando la verdad y quién está enseñando el error. Pero el problema es que estamos careciendo de conocimiento bíblico. En muchas iglesias hay una gran ignorancia de estos temas, comenzando desde los ancianos de iglesia. Yo he conocido ancianos de iglesia que son ignorantes en la palabra de Dios. Y ellos creen de que predicar estos temas de la reforma pro salud, de la indumentaria cristiana, de que hay que salir de las ciudades porque va a haber un momento que no se va a poder vivir en las ciudades. Ellos creen de que estos son mensajes reformistas, aunque lo estén leyendo con sus ojos, que se los van a comer los gusanos, no quieren aceptar la verdad y creen de que esto se inventó nosotros, aunque se los muestre con citas, con puntos y comas, siguen cerrados y defendiéndose en estos términos mal usados de disidente o reformista. En esta ocasión, hermanos, quiero que hagamos un estudio sólido para demostrarles bíblicamente que la reforma es buena cuando se hace dentro de la iglesia para mejorar. ¿Me doy a explicar, hermano? Voy a demostrarles en este estudio bíblico, basado también en el espíritu de profecía, que la reforma es buena y Dios la pide que la hagamos, tanto en la iglesia como en nuestras vidas. Necesitamos cuanto antes un mensaje de reforma y este mensaje tiene que ver con los mensajes de los tres ángeles. Si usted es adventista del séptimo día y aísla la reforma del mensaje del tercer ángel, usted, hermano, está cayendo en apostasía. O yo como dije, usted es un apóstata porque el mensaje del tercer ángel llama a la gente que salga de Babilonia y al mismo tiempo reforma a la iglesia en un sentido espiritual. Noten cómo dice el libro Obreros Evangélicos, página 179, párrafo 2. Elena de White condena a aquellos hermanos que están atacando el mensaje solamente porque no se acopla a su prejuicio. Tenga cuidado, hermano, que esté escuchando este mensaje. No sea instrumento de Satanás para atacar la verdad. Váyase a estudiar y vea quién dice la verdad y quién no, para que se ponga del lado de él. Noten cómo dice esta cita. Cuando el Señor obra por medio de instrumentos humanos, cuando los hombres están movidos por el poder de lo alto, Satanás induce a sus agentes a clamar. Noten, está hablando Elena de White dentro de la iglesia. Satanás induce a sus agentes a clamar, fanatismo, noten, y advertir a la gente que no vaya a los extremos. Esto es muy común hoy cuando se habla de la indumentaria cristiana y de la alimentación. Siempre surgen hermanos diciendo, hermano, tú eres un extremista, un fanático. Y aquí dice que estos son agentes de Satanás, que claman que es fanatismo.
y advertir a la gente que no vaya a los extremos. Noten que también sirven de tropiezo para que la gente no escuche los mensajes. Interesante, hermano, porque hoy en día esta clase de temas a las iglesias no les gusta escucharlos. Le llaman que es fanatismo o que somos reformistas, y aquí dice que le dicen a la gente que no hay que ir a los extremos. Y dice ella, tengan todos cuidado acerca de las circunstancias en que levantan este clamor, porque el hecho de que haya moneda falsa no reduce el valor de la verdadera. El que haya reavivamientos espurios y conversiones falsas no prueba que todos los reavivamientos deban tenerse por sospechosos. No demostremos el mismo desprecio que los fariseos cuando dijeron, a los pecadores recibe. Así le decían los fariseos a Cristo. Hermano, no permitamos de que Satanás nos use para cerrar nuestro corazón a la verdad. El hecho de que hayan movimientos espurios y falsos, no podemos estar condenando todo el mensaje. No podemos estar condenando a todos los siervos de Dios. Debemos de estudiar y poner la lupa en lo que se está enseñando en nuestras iglesias. Dios quiere, hermano, que nos reformemos, y de eso se va a tratar el tema. Para iniciar, hermano, ¿qué es entonces reforma? Porque la palabra reformista viene de reforma. ¿Qué es reforma? Noten lo que dice, lo que es reforma. Es levantar en alto las verdades que han sido olvidadas. Reforma es hacer de nuevo, reparar algo destruido. Esto es reformarse. Nótese que un reformador nunca enseña algo nuevo, solo levanta las verdades olvidadas y pisoteadas por el pueblo. Esto es reforma. El objetivo de la reforma genuina no es cambiar la doctrina de la iglesia, no es cambiar el mensaje. El objetivo de la reforma genuina es levantar y exaltar las verdades que el pueblo ha pisoteado o posiblemente las ha olvidado. Eso es reforma, y esta reforma debe de hacerse dentro de la iglesia, no fuera. ¿Me doy a explicar, hermano? Noten cómo dice Jeremías 6:16. Jeremías 6:16 dice así: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Noten que hay que volver a las sendas antiguas y andad por él. Noten que hay que andar por las sendas antiguas y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, noten como dice el pueblo apóstata, no andaremos. Pero el mensaje genuino de la reforma es volver a las sendas antiguas, que el pueblo rescate verdades que ha pisoteado o ha olvidado. Esa es la reforma. Enseñar lo que hemos olvidado, levantar las verdades que no son muy comunes dentro del pueblo y en el mundo. Interesante. ¿Saben algo interesante, hermanos? Y esto es más interesante. Según la Biblia, todos los profetas de Dios fueron reformadores. Mandaban al pueblo de nuevo a las escrituras. Cuando las verdades habían sido pisoteadas por el pueblo, Dios levantaba a un profeta como reformadores. Por ejemplo, Juan el Bautista era un reformador. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Pudiese dar muchos ejemplos, pero solamente voy a dar algunos ejemplos bíblicos de profetas, de que fueron reformadores y que Dios los levantó en medio del pueblo para levantar las verdades que ellos habían olvidado y habían pisoteado. Por ejemplo, Juan el Bautista era un gran reformador. Y noten cuál es el mensaje que predicaba Juan el Bautista a la nación judía. Mateo capítulo 3, versículos 7 al 10. Noten el mensaje, sin ambigüedad, directo y diáfano. Juan el Bautista predicando en el desierto. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. O sea que Juan no era muy modesto, como los predicadores que existen hoy de la prosperidad y motivacionalistas. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Un mensaje directo, sin ambigüedad, tajante para la nación judía, o sea, para el profeso pueblo de Dios. Y noten cómo Cristo describió a Juan el Bautista. Mateo 17, versículo 11 al 13. Y vamos a ver de que Juan el Bautista era un reformador. El objetivo era reformar al pueblo, porque el pueblo judío, la nación judía, había caído en apostasía y se había olvidado de la ley de Dios. Por eso Dios levantó a Juan el Bautista. Y noten cómo Cristo le llama aquí a Juan el Bautista y su misión, la misión de Juan. Mateo 17, versículo 11 al 13. Respondiendo Jesús y le dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que le hablaba de Juan el Bautista. O sea que Juan el Bautista era un reformador. Porque noten cómo dice, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Restaurar es levantar algo que estaba caído. Juan el Bautista era un reformador, porque Dios quería que su pueblo volviera otra vez a la ley, a la Torá. Interesante. ¿Y qué dijéramos de Elías el Tisbita, el que se levantó en los tiempos de la apostasía del rey Acab y Jezabel? Noten cómo dice Primera de Reyes 18:30. Esto es cuando Elías iba a hacer el sacrificio del toro, el sacrificio vespertino, cuando después de que los falsos profetas de Baal habían pasado toda la mañana hasta el mediodía gritándole a su dios Baal, le toca ahora al profeta Elías. Y noten lo que hace Elías con el altar caído o destruido. Primera de Reyes 18:30 dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Noten que Elías levanta otra vez el altar, o sea que Elías estaba reformando el altar, porque Israel lo había destruido, Israel en apostasía lo había destruido. Y noten cómo dice Primera de Reyes 18:21. Acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Aquí Elías está predicándole en voz alta a Israel apóstata. Claro, le está diciendo, ¿a quién van a seguir? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Estos mensajes que predicaban los profetas para reformar al pueblo no eran mensajes ambiguos o confusos como los que predican muchos predicadores hoy. Mensajes ambiguos que se pueden interpretar de una manera u de otra, depende de quién lo esté escuchando. Los mensajes de los profetas no eran ambiguos, eran claros. Elías le dice al pueblo en apostasía, ¿a quién van a seguir? ¿A Dios que los sacó de Egipto o a Baal? Claro, y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué? Porque estaba en apostasía y sabían de que Elías le estaba diciendo la verdad. ¿Y qué diríamos, hermanos, del rey Josías? El rey Josías también fue un reformador. El rey Josías destruyó todos los altares idolátricos del Israel apóstata, porque Israel siempre que caía en apostasía adoraba ídolos y levantaba altares idolátricos. Y cuando Josías empezó a reinar, hizo una gran limpieza de altares idolátricos, porque Josías iba a reformar el pueblo, porque Josías era un reformador. O sea que Juan el Bautista era un reformista, Elías era un reformista, Josías era un reformista también. Noten cómo dice 2 Crónicas, capítulo 34, versículo 1 al 2. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén.
Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a derecha ni a la izquierda. Pero noten que lo que hizo, ¿por qué Josías andaba recto ante los ojos de Jehová? Porque Josías era un reformador. Noten lo que hizo con el pueblo de Israel. Según de Crónicas 34, versículo 3 al 5, o sea, los versículos 3 al 5 dice: a los 8 años de su reinado, noten que era un niño todavía, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá, a Jerusalén, de los lugares altos. Estos lugares altos eran altares idolátricos que se practicaban debajo de los árboles frondosos. Era una práctica pagana, cananea, que Israel había asimilado en su medio. Y noten que Josías empezó a limpiar los altares idolátricos, las imágenes de acera, las esculturas, imágenes fundidas. Derribaron delante de él los altares de los Baales. ¿Cómo se le llama esto, hermano? Esto es una reforma. Esto significa ser reformista en el sentido correcto de la palabra. E hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, las estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido estos sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares. Limpió a Judá y a Jerusalén. O sea, que hizo una gran masacre de estos apóstatas que habían llevado al pueblo a la apostasía y a la idolatría. Esto significa ser reformador. Si estos hombres de Dios estuvieran hoy en día viviendo en nuestra actualidad, ya hubiesen hecho una gran limpieza en muchas iglesias adventistas que están practicando apostasía y que se resisten a los mensajes verdaderos. Estos hombres hicieron una gran limpia dentro del pueblo de Dios. Tremendo, hermanos. Y estos hombres no andaban con juegos. Estos hombres eran dirigidos por Dios y hacían lo que Dios les ordenaba. Ahora, ¿qué dijéramos de Cristo? Cristo también era un gran reformador. Nuestro Señor Jesucristo fue uno de los que más reformaron al pueblo judío que había caído en apostasía. Noten cómo dice Mateo 23, versículo 33 al 35. Noten que el mensaje de Cristo era idéntico al mensaje de Juan el Bautista. Serpiente, generación de víboras. Qué tremendo, hermano, mensaje. Y saben, hermanos, que también se ha pervertido lo que significa predicar de amor, porque hoy en día también se está usando esos términos mal aplicados, que hay que predicar de amor. Pero vemos de que Cristo, aunque predicaba de amor, pero también tenía mensajes directos y de exhortación contra la nación judía apóstata. Noten cómo está hablándole aquí a los dirigentes judíos: serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y qué terrible lo que dice aquí Cristo. Por tanto, aquí yo os envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestra sinagoga, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que sea derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Tremendo mensaje de Cristo. Cristo era un reformador. Predicó un mensaje para llevar al pueblo otra vez a la ley de Dios. Noten cómo dice Marcos 7, versículos 6 al 8. Estas son características de un reformador, hermanos. Cristo era un reformador. Y noten cómo le dice aquí Cristo a los fariseos hipócritas, que estaban exaltando más sus tradiciones y pisoteando los mandamientos de Dios. Y dice Cristo aquí, en Marcos 7, versículos 6 al 8, vemos de que Cristo está llevando otra vez a los judíos a la ley de Dios, a los mandamientos. Porque los judíos, la nación judía, la mayoría, había exaltado sus tradiciones por encima de los mandamientos de Dios. Y noten cómo Cristo los exhorta. Marcos 7, versículos 6 al 8 dice, respondiendo él y les dijo, hipócrita,
Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombre. Exaltar la verdad, hermanos, es ser un reformador. Aquí Cristo está llevando a los fariseos a la ley, porque los fariseos amaban más sus tradiciones y menospreciaban los mandamientos de Dios. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Es tremendo, hermanos. Cristo era un reformador. Si en verdad quisiéramos llamar reformista a alguien, fuese a Cristo. Cristo vino a la nación judía para reformarla y llevarla otra vez a la verdad de que ellos se habían olvidado. Ahora, hermanos, ¿qué dijéramos de la Reforma Protestante? Muchos conocen la Reforma Protestante, que se levantó un 31 de octubre de 1517. Los reformadores que se apartaron del sistema católico romano por enseñar falsas doctrinas. La Reforma Protestante del siglo XVI se levantó con el objetivo de rescatar muchas verdades que el papado había echado por tierra, verdades que habían sido ocultadas por la Iglesia Católica durante mucho tiempo. Se cree que el levantamiento de la Reforma fue uno de los golpes más mortales que sufrió la Iglesia romana. Pero la Reforma sigue hasta el fin de los días. Noten cómo dice Elena de White hablando de la Reforma. Saben que Elena de White fue una reformadora y lo vamos a ver más adelante. Conflicto de los siglos, página 138. Ella dice que la Reforma no se completó en los días de Lutero. Aunque los reformadores rescataron muchas verdades, hubieron otras que no se rescataron. Significa que la Reforma sigue hasta el fin de los días. Y dice ella en esta cita: Conflicto de los siglos, página 138, párrafo 2, dice: la Reforma no terminó como muchos lo creen. Al concluir la vida de Lutero, tiene aún que seguir hasta el fin del mundo. Lutero tuvo una gran obra que hacer, la de dar a conocer a otros la luz que Dios hacía brillar en su corazón. Pero él no recibió toda la luz que iba a ser dada a todo el mundo. Desde aquel tiempo hasta hoy, sin interrupción, nuevas luces han brillado sobre las Escrituras y nuevas verdades han sido dadas a conocer. La Reforma sigue. Los adventistas somos reformadores. Dios ha llamado a la iglesia adventista para que también siga practicando la Reforma. ¿Saben qué dice Elena de White sobre esto? Elena de White era una reformadora. Estos hermanos que están usando el término reformista despectivamente tienen que aplicárselo también a Elena de White, a los profetas y a Cristo. Elena de White era una reformadora. Noten cómo dice ella en el libro Evangelismo, página 109, párrafo 4, dice: siempre debe quedar de manifiesto, dice ella, que somos reformadores, pero no fanáticos. Noten claramente, ella dice, somos reformadores, pero no fanáticos. Una cosa es el fanatismo religioso y otra cosa es la reforma genuina. Llevar al pueblo otra vez a las verdades que nos hemos olvidado. Tantas cosas que hoy se han olvidado en la iglesia: la reforma pro salud, la educación, la indumentaria cristiana, nuestro mensaje, la educación en nuestras escuelas, el mensaje que se debe de publicar como hojas de otoño en nuestra literatura. Tantas cosas que nos hemos olvidado de darle estudio a un nuevo converso antes de que se bautice. Son normas que nos hemos olvidado. Y cuando predicamos estas cosas, muchos hermanos se enojan, creen de que este mensaje es extraño para ellos. Tantas iglesias que están practicando rifas, sorteos para recoger dinero para tesorería de la iglesia, juego extraño. Y cuando se predica estas cosas, se enojan muchos hermanos porque creen de que estos mensajes son extraños, cuando son mensajes que la iglesia adventista los predica, pero muchos por su ignorancia los rechazan. Pero somos reformadores, no fanáticos. La verdadera reforma es llevar al pueblo a lo que está escrito. La reforma verdadera es llevar al pueblo otra vez a las verdades que nos olvidamos de ellas. Esa es la reforma de la que está hablando Elena de White aquí. Dice que somos reformadores, no fanáticos. Lo dice ella.
Noten cómo dice manuscrito 169, escrito en el año de 1899, dice ella. Nosotros somos reformadores, dice ella, se incluye ella. Somos reformadores. La iglesia adventista es reformadora. Interesante. Se supone que nuestro proceder representa el carácter de la perfecta humanidad y carácter puro y elevado de Cristo. Nosotros somos reformadores porque el objetivo es que nos parezcamos a Cristo, dice ella. Tremendo mensaje. ¿Saben algo interesante, hermano? Que los verdaderos reformadores que la Biblia habla desenmascaran la apostasía y el pecado. Alguien que se diga que es predicador o reformador y no desenmascara la apostasía y el pecado es un charlatán, porque según la Biblia y el espíritu de profecía, la reforma es amonestar al pueblo, señalar el pecado y desenmascarar la apostasía. Noten cómo dice esta cita. Les doy la cita, hermanos, para que las lean, para que no vayan a decir el hermano Rafael se las está inventando o está diciendo falso testimonio, porque siempre va a surgir un hermano prejuiciado o fanático que no acepta la verdad por más que le dé las citas uno. Conflicto de los siglos, página 591, párrafo 4 dice: en cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado, tanto en el mundo como en la iglesia. Tremenda cita, hermanos. O sea que un reformador reprende el pecado, no solamente en la iglesia, sino también en el mundo. Pero los hombres desean que se les digan cosas agradables y no gustan la verdad clara y pura. Muchos reformadores, ahora noten lo que dice Elena de White, muchos reformadores, al principar su obra, resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Esperaban que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura, llevarían de nuevo al pueblo a la doctrina de la Biblia. Noten cuál es el objetivo de la reforma bíblica: llevar al pueblo otra vez a la Biblia. Y noten cómo sigue siendo Elena de White en esta cita. Pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos, o sea, sobre estos reformadores, como había venido sobre el profeta Elías, impidiéndole a censurar los pecados de un rey malvado y de un pueblo apóstata. No pudieron dejar de proclamar las declaraciones terminantes de la Biblia que habían titubeado en presentar. Se vieron forzados a declarar diligentemente la verdad y señalar los peligros que amenazaban a las almas sin temer las consecuencias. O sea que un reformador genuino dice la verdad sin temor a las consecuencias, dice la verdad sin fanatismo, porque una cosa es la verdad bíblica y otra cosa es fanatismo. Pronunciaban las palabras que el Señor les ponía en la boca y el pueblo se había constreñido a oír la amonestación. Tremenda cita, hermano. Según la Biblia, hermanos, y según el Espíritu de profecía, la iglesia siempre necesita una reforma. Reforma, no en el mensaje. La doctrina está correcta, el mensaje de la iglesia está correcto. El problema está en nuestra vida espiritual, hermanos. Necesitamos cuanto antes, como iglesia, una reforma. Volver otra vez a la ley de Dios, volver otra vez a la Biblia, volver a nuestros hitos antiguos, volver a nuestros pilares, volver a nuestro mensaje, volver a nuestras creencias, renovar nuestra vida espiritual para que nuestra vida esté en armonía con el mensaje de la verdad presente, porque estamos mal. El problema es que los laodicenses, ellos sienten que todo anda bien, que nada anda mal, pero según el Espíritu de profecía, nosotros necesitamos un reavivamiento y una reforma. Noten cómo dice Eventos de los Últimos Días, página 162, párrafo 2, dice: debe producirse un reavivamiento y una reforma bajo el ministerio del Espíritu Santo. Noten, necesitamos un reavivamiento y una reforma, no en la doctrina está correcta. Tengamos cuidado con esos grupos que quieren reformar la iglesia en su doctrina. La doctrina está correcta, el problema está en nuestra vida espiritual. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes, dice ella. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual y un avivamiento de las facultades de la mente y del corazón. Una resurrección de la muerte espiritual. La reforma significa una reorganización, un cambio de ideas y teorías. O sea que el problema está en nosotros, dice ella.
en hábitos y prácticas. Noten que el problema está en lo que practicamos, que no esté en armonía con lo que profesamos. La reforma no producirá un buen fruto de justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de hacerse su obra designada y al hacerlo deben fusionarse una reforma y un reavivamiento. Hermanos y amigos, ya dejemos de estar usando términos despectivos para atacar el mensaje. Debemos de aceptar, hermanos, que necesitamos una reforma y un reavivamiento. Estamos mal como iglesia. Nos hemos olvidado de nuestros principios como iglesia. Nos hemos olvidado de nuestras normas. Tantas cosas que nos hemos olvidado. Y eso significa ser reformista en todo el sentido de la palabra correcta. Dios nos ha llamado para que seamos reformistas, para que reformemos a la iglesia, pero sin fanatismo. Y tiene que ser la reforma desde adentro, hermanos. Hermanos y amigos, Dios tenga misericordia de nosotros para que podamos volver a la ley y podamos volver al mensaje bíblicos antes de que sea demasiado tarde. Vamos a darle gracias a Dios por este mensaje y que podamos hacer un examen de conciencia en qué estamos fallando, hermanos. Oremos. Gracias, Padre eterno, por este estudio de tu palabra, porque nos hemos dado cuenta qué significa una reforma genuina, qué significa ser reformista en el sentido correcto de la palabra. Gracias, Padre eterno, porque los profetas fueron reformadores. Cristo fue reformista, fue reformador. Gracias, Padre, porque tu palabra nos enseña la verdad y que tu palabra nos dice que hay que tener una reforma y un reavivamiento en nuestra vida espiritual antes de que sea demasiado tarde. Bendice a nuestros amigos que van a escuchar este mensaje, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.